quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia organizada por la Subsecretaría de Previsión Social. El día de hoy conversaremos sobre la experiencia de la recientemente aprobada reforma de pensiones en México, con el objetivo de extraer algunas lecciones que podamos aplicar acá en Chile. En nombre de la Subsecretaría, agradezco a los expositores que nos acompañan hoy y muy especialmente a todos ustedes que han reservado un espacio en sus agendas para asistir a este evento. Nos transmitirán sus opiniones en esta materia el día de hoy el señor Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social, el señor Álvaro Meléndez, vicepresidente técnico de la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro de México, y el señor Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones de Chile. Quisiera disculparme con los expositores, pues en honor al tiempo no voy a compartir toda su trayectoria laboral ni sus múltiples títulos académicos, y vamos a dar inicio de inmediato con la presentación del señor subsecretario. Muchas gracias, Carol. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta conferencia sobre la experiencia de la reciente aprobada reforma del sistema de pensiones en México. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo organizador que nos permite hoy estar conectados y a nuestros expositores, señor Álvaro Meléndez, vicepresidente de la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro de México, y al señor Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones de Chile. El objetivo de esta Subsecretaría de Previsión Social de llevar a cabo estos eventos virtuales es acercar temas de relevancia para nuestra institución con distintos actores del sistema previsional, fomentando el debate de ideas que permita el mejoramiento de nuestro sistema previsional en diferentes dimensiones. Es además de sumo interés para nuestra subsecretaría tender puentes que nos permitan acercarnos al mundo académico, social y privado, tanto a nivel local como internacional. En enero de este año entró en vigor la reforma al sistema de pensiones mexicano, la cual constituye indudablemente un modelo a seguir para toda la región en la forma de lograr los cambios, siendo una prueba de que el diálogo y el entendimiento, sin importar los colores políticos, son el camino para lograr consensos que mejoran el bienestar de todos los trabajadores. Importante recordar que los principales elementos de esta reforma son, primero, un incremento gradual en el porcentaje de las cotizaciones de cargo del empleador que va a las cuentas individuales de los trabajadores, desde un 6,5% a un 15% del salario imponible, que elevará el ahorro previsional de los trabajadores y con ello sus futuras pensiones. Segundo, un esquema flexible para la obtención de una pensión mínima garantizada en que se premia el esfuerzo individual que cada trabajador realiza. Tercero, la reducción del número de semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión, pues se estimaba que con las reglas anteriores solo un 25% de los cotizantes lograría acceder a una pensión. Con el cambio, se anticipa un mejoramiento de la cobertura del sistema. Valga mencionar que quienes no cumplían con el mínimo de semanas cotizadas recibían en un solo pago sus ahorros previsionales. Cuarto, el establecimiento de un límite máximo de las comisiones que pueden cobrar las administradoras de fondos de pensiones. Además, con anterioridad a esta reforma, también se había aprobado la evolución de un esquema de multifondos hacia uno de fondos de ciclo de vida, cuyas ventajas serán abordadas por nuestro invitado de México. Nuestro gobierno también ha venido impulsando desde el comienzo una reforma de nuestro sistema de pensiones, con objetivos comunes a los de México, es decir, mejorar el nivel y la calidad de las pensiones de nuestros trabajadores. El proyecto de ley, parte del cual aún se encuentra en discusión en el Congreso, luego de que a fines del año 2019 se aprobara el mayor incremento en el pilar solidario desde su creación, busca introducir cambios que ayuden a solucionar ciertas brechas que persisten en el actual sistema de pensiones, en particular mejorando las pensiones de la clase media y de las mujeres, desarrollando mecanismos especiales de protección económica para los adultos mayores en condición de dependencia funcional severa, mejorando las pensiones que recibirán en el futuro las generaciones de trabajadores más jóvenes como resultado de un esfuerzo individual, fortaleciendo la competencia en el sistema de pensiones y mejorando la información y la educación previsional, así como la fiscalización del sistema previsional. Para alcanzar estos objetivos se propone una variedad de herramientas que incluye la creación de un sistema de ahorro colectivo que permita mejorar las pensiones de la clase media, especialmente las mujeres en este segmento de la población, y los adultos mayores dependientes funcionales severos de más bajos ingresos. Un aumento en la tasa de cotización de cargo del empleador desde un 10% a un 16%, junto con mecanismos que aumenten la efectividad de la cobranza de cotizaciones. Una nueva regulación para la licitación de los afiliados que se incorporan al sistema,
una nueva regulación de comisiones que pueden cobrar las administradoras de fondos de pensiones, un nuevo instrumento de educación previsional, mayores facultades de fiscalización para la Superintendencia de Pensiones y nuevas obligaciones de información para las administradoras de fondos de pensiones, además de una variedad de otras reformas complementarias. Asimismo, tal como ya hice referencia, el sistema de pensiones solidarias ya fue fortalecido en diciembre de 2019 mediante la Ley 21.190, incrementándose en un 50% sus beneficios. Valga mencionar que el sistema de pensiones solidarias ha contribuido a reducir de manera relevante los niveles de pobreza en la vejez, que en el grupo de mayores de 60 años ha bajado desde un 22,8% en 2006 hasta un 4,5% en 2017. De modo que el sistema cumple con el objetivo fundamental de evitar la pobreza en la vejez, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera en el largo plazo de los beneficios otorgados. La discusión de nuestra reforma no ha tenido aún tan buen puerto como la mexicana, pero continuaremos poniendo nuestro máximo esfuerzo por lograr los acuerdos necesarios que permitan mejorar el bienestar de nuestros actuales y futuros pensionados. Muchas gracias y le cedo la palabra a Alba. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Gracias a la subsecretaría. Gracias también a la superintendencia por la invitación y por organizar este importante evento. De verdad, para nosotros es muy importante poder platicar con ustedes sobre los avances y sobre los retos que todavía tenemos en el sistema de pensiones mexicano. Y me gustaría empezar, tengo una presentación que quisiera proyectar para darles un poco más de contexto sobre el sistema de pensiones en México. No sé si ahí pueden ver la presentación. Se ve perfecto. Gracias, Carol. Empezando un poco, lo que me gustaría dar es el contexto general. Digamos, el sistema de pensiones en México tiene prácticamente 80 años de historia, en lo que se conoce hoy como el sistema de pensiones. Empezó en una primera etapa con el sistema de reparto. Inició en 1943 con la creación de la ley, digamos, cuando se promulga la ley del Seguro Social y se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso fue en 1943. Después se crea el ISSSTE, que es una institución, digamos, prácticamente similar al IMSS, pero para trabajadores del Estado. Y en 1992 se crea el Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. A partir de ahí, en 1997, hay este cambio de paradigma, empieza el sistema de cuentas individuales y de contribución definida. Es decir, este nuevo sistema tiene 24 años de operación, justo los acabamos de cumplir este mes. ¿Por qué migramos? Digamos, ¿por qué se migró en 1997 al sistema de cuentas individuales? Yo les diría que prácticamente por cuatro razones. La primera es el costo fiscal. ¿Qué es lo que se quería? Primero, financiar las pensiones de forma sustentable y a menor costo. Evidentemente, las proyecciones de los déficits eran bastante altos y lo que se quería es prácticamente detener estos déficits y estos crecimientos. Segundo, una pequeña proporción de la población recibía pensiones altas y en ese sentido se quería, digamos, eliminar o tratar de eliminar estas inequidades en el sistema. Tercero, los cambios demográficos. Más adelante voy a hablar sobre ellos, pero prácticamente, digamos, hay cambios demográficos importantes y evidentemente impactaban el sistema de pensiones. Y por último, no había certeza de la propiedad de los recursos de los trabajadores. Es decir, estaban, digamos, prácticamente esos recursos en una bolsa para todos los trabajadores, pero no había un sistema de cuentas individuales. Evidentemente en Chile fueron los creadores de este sistema, aprendimos mucho de ustedes y a raíz de esto surgió, digamos, en 1997 el sistema de cuentas individuales en México. ¿Qué pasó con el cambio demográfico? Y aquí un poco hablar sobre el bono demográfico, lo que está pasando en México, al igual que en algunos otros países o en todos los países de América Latina. Teníamos un bono demográfico bastante grande, ¿no? Eso implicaba que tenías más trabajadores jóvenes que podrían sustentar las pensiones de los adultos mayores. Pero ¿qué pasa? ¿No? Lo que vimos es que prácticamente en 1950, por cada adulto mayor, había 18 personas trabajando, 18 personas entre 15 y 64 años. Hoy esa proporción, digamos, se redujo a la mitad. Digamos, hoy tienes 9 trabajadores entre 15 y 64 años por cada adulto mayor y para 2050 se estima que esta proporción será de 4 personas
por adulto mayor. Es decir, conforme pasa el tiempo, es mucho más difícil que se financien las pensiones de los trabajadores a partir de un esquema de beneficio definido. Ahora, ¿cuántas cuentas hay en México? ¿Cuáles son los activos administrados? ¿Qué tan importante es esto para los trabajadores? A continuación les platico. Hay 69 millones de cuentas en el sistema de ahorro para el retiro. Estas 69 millones de cuentas no implican que todas estén activas, pero lo que sí implica es que prácticamente todos los trabajadores tienen una cuenta. ¿Qué pasa en el mercado laboral mexicano? Lo que tú tienes es una rotación entre el mercado formal e informal. Cuando el trabajador pasa del mercado informal al formal, esta cuenta se activa, y para los trabajadores que siempre están en el mercado formal, están activas todo el tiempo. ¿Qué implican estos 69 millones de cuentas? Lo que implican es que prácticamente es un mecanismo muy importante para la inclusión financiera. Para muchos de estos trabajadores es el principal acceso al sistema financiero. A través del sistema de ahorro para el retiro, entran en el sistema financiero mexicano. ¿Cuántos activos tenemos hoy administrados en el sistema de cuentas individuales? Es prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto, que corresponden alrededor de 247 mil millones de dólares. Digamos, esta cifra, como se puede observar en la gráfica, ha ido aumentando de manera importante en el tiempo. Ahora, estos recursos, y los vamos a trasladarlos a nivel familia. ¿Qué tan importantes para las familias estos recursos que están asociados a sus cuentas individuales? Yo les diría que prácticamente para el 30% de las familias mexicanas es el principal patrimonio lo que tienen en su cuenta de ahorro para el retiro. Y para el 83% de las familias representa el primer y el segundo patrimonio más importante. Es decir, para las familias mexicanas es muy importante el dinero que tienen ahorrado en el sistema de ahorro para el retiro, en su cuenta de Afore. Ahora, un poco más pensando en la economía. ¿Qué ha contribuido, cómo ha contribuido el SAR en la economía? Bueno, en realidad yo les diría, ¿y qué tanto se ha diversificado las inversiones, estos 247 mil millones de dólares que platicábamos? En 1997, cuando inició este sistema, el 99% de los recursos estaban invertidos en deuda gubernamental. Hoy, prácticamente la mitad de esos recursos están en deuda pública y la otra mitad en distintos instrumentos, como renta variable nacional, renta variable internacional, proyectos de infraestructura, etc. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿En dónde están las inversiones? Bueno, principalmente porque a través del sistema de ahorro para el retiro se genera un círculo virtuoso en donde se generan empleos, se desarrolla el mercado de capitales, se genera infraestructura y además se impulsa la economía. Es decir, crece de manera importante el crecimiento, o más bien se impulsa el crecimiento económico a través de estas inversiones. ¿Cómo están los rendimientos? Yo les diría que prácticamente hoy de cada peso que administra el sistema de ahorro para el retiro, prácticamente la mitad son aportaciones y la otra mitad son rendimientos. Esto para el caso de Chile debería ser un poco más alto, el tema de los rendimientos, por los años que llevan gestionando los recursos de los trabajadores, es decir, nos llevan más de una década en su sistema de pensiones. Y esto es muy importante mencionar, porque esto indica que las administradoras son aliadas de los trabajadores, es decir, hay prácticamente un rendimiento muy importante que tienen los trabajadores a través de estas inversiones. Y por último me gustaría dar, en términos de inversiones y de rendimientos, me gustaría dar un dato que acaba de publicar la OCDE el mes pasado sobre los rendimientos netos que otorgaron los sistemas de pensiones de los países asociados a la OCDE. Como pueden ver aquí, México durante el 2020, un año de muy alta volatilidad, obtuvo el rendimiento más alto, el rendimiento neto más alto de los países seleccionados por la OCDE. Y esto es importante mencionarlo porque es difícil para nuestros países de América Latina en ocasiones ganarle a países como Dinamarca, Noruega, Estados Unidos o Finlandia. Hoy les puedo decir que México, durante el año de la pandemia de muy alta volatilidad, obtuvo los rendimientos más altos durante el año pasado, que como les digo fue un año bastante complejo. Hasta aquí es, digamos, un poco el panorama de cuántos recursos administrados tenemos.
de cuántas cuentas hay y de cómo funciona un poco el sistema. Ahora me gustaría platicarles sobre todo de los retiros por desempleo, cómo funcionan los retiros por desempleo en México, qué tanto se ha retirado en México y un poco esto asociado a la pandemia, que evidentemente ha sido un impacto importante para los trabajadores y para prácticamente toda la economía mundial. ¿Qué es cómo funcionan los retiros por desempleo? Bueno, primero lo que es muy importante comentar es que los trabajadores son dueños de sus cuentas, son dueños de su dinero. Tienen una cuenta individual a su nombre, como en el caso de Chile, y existe un mecanismo desde hace décadas, principalmente desde la crisis financiera internacional, en donde los trabajadores pueden retirar y tienen el derecho de retirar parte de sus recursos. Es decir, existe un esquema de retiro de desempleo, ya existía desde antes y se ha ido operando, y esto ha funcionado bastante bien para los trabajadores en su etapa más complicada de la vida laboral, que es el desempleo. ¿Cómo funciona? Hay dos modalidades, modalidad A y modalidad B. Para que un trabajador pueda solicitar el beneficio que tienen del retiro por desempleo, tienen que haber pasado 46 días de que quedó desempleado. Una vez que pasan estos 46 días, puede solicitar su retiro por desempleo. Y aquí las modalidades, como les decía, son dos. En la modalidad A, se permite un retiro de hasta 30 días de su último salario, topado a 10 salarios mínimos. Para esto se necesita una antigüedad de 3 años de la cuenta y de haber cotizado al menos 12 bimestres. La modalidad B, aquí puede retirar hasta 90 días de su salario y hasta el 11.5% del saldo de su cuenta. ¿Qué pasa cuando un trabajador queda desempleado, llega a su Afore, llega al sistema de ahorro para el retiro, solicita, digamos, una vez que cumple con todos estos requisitos, solicita el retiro por desempleo y automáticamente empieza el proceso para que pueda recibir sus recursos? Cualquiera de las dos modalidades, la que el trabajador decida. Ahora, cuando el trabajador recibe este dinero por retiros por desempleo, hay una disminución en las semanas de cotización. Esto está alineado para que el trabajador prácticamente en algún momento en el que su vida laboral vuelva a reactivarse y vuelva a tener empleo, cuando tenga la posibilidad de regresar esos recursos, los pueda regresar, porque evidentemente lo que es muy importante es que el trabajador al final de su vida laboral tenga una buena pensión. Y ahí es cuando, digamos, si el trabajador después de incorporarse al mercado laboral decide regresar los recursos que en su momento retiró de su cuenta individual, esa semana se le reintegran. Es decir, una vez que el trabajador reintegra esos recursos, se le reintegran las semanas que en su momento se le descontaron. ¿Cuánto se ha retirado, digamos, de la pandemia, del inicio de la pandemia de marzo del 2020 al cierre del mes pasado? Se han registrado 2.5 millones de retiros. 2.5 millones de trabajadores han retirado recursos por desempleo, y esto equivale a un monto de alrededor de 1.250 millones de dólares. Es decir, poco menos del 1% del total de los activos administrados por el sistema de ahorro para el retiro. En lo que va del 2021, van prácticamente 911,000 retiros por desempleo, y en promedio cada trabajador retira $550 de su cuenta. Hasta aquí, digamos, es un poco cómo funciona el retiro por desempleo y cómo van los retiros por desempleo en México. Ahora me gustaría platicar sobre lo que comentaba el subsecretario de la transición a los modelos o a los fondos de ciclos de vida que tuvimos en México. La transición de multifondos, digamos, en México operábamos a través de multifondos y cambiamos a modelos de ciclos de vida o target date funds. ¿Cuándo inició esto? A finales del 2019 empezamos la migración. Prácticamente desde antes se habían platicado un poco las regulaciones, el objetivo. ¿Qué pasaba en el modelo anterior de multifondos? Aquí lo que yo les diría es prácticamente operaban cuatro multifondos, el SB4, SB3, SB2, SB1 y hay un SB0 que es para los trabajadores de mayor edad. El SB4 era para los trabajadores menores a 36 años. El SB3 para los trabajadores entre 37 y 45 años, el SB2 para los trabajadores entre 46
y 59 años, y el SB1 para los trabajadores de más de 60 años. ¿Qué pasaba con este sistema de multifondos? Digamos, aquí las estrategias de inversión no estaban alineadas con la trayectoria de vida del trabajador. Lo que sucedía es, y voy a poner un ejemplo puntual, cuando un trabajador pasaba de tener 36 años a 37, que es prácticamente el umbral entre el SB4 y el SB3, lo que aplicaba era que prácticamente todo el portafolio del trabajador del SB4 se vendía para poder migrar esos recursos al SB3. Es decir, la estrategia del fondo no estaba alineada y no tenía una estrategia a largo plazo. Los beneficios de las inversiones, por otro lado, no las materializaba el trabajador de largo plazo. Y vamos a poner el ejemplo de un proyecto de infraestructura. En un proyecto de infraestructura, como ustedes saben, prácticamente en la mayoría de ellos ocurre lo que se le conoce como la curva J. La primera etapa es una etapa de inversión en donde prácticamente no existen rendimientos por estas inversiones. Y eso lo que hace que conforme pase el tiempo, pues evidentemente el rendimiento va aumentando. Si el instrumento se compró cerca de que el trabajador migrara, pues evidentemente el trabajador no iba a rescatar esos beneficios y se quedaban con los trabajadores que iban iniciando en ese multifondo. A la hora que migras a los modelos de ciclo de vida, el trabajador puede rescatar prácticamente todos los beneficios, todos los rendimientos de las inversiones asociadas. Y en ese sentido, digamos, la transición o la exposición al riesgo es pronunciada cuando operas multifondos y, como les decía, no existe un mandato de inversión de largo plazo. ¿Qué ocurre con los nuevos modelos generacionales o de ciclos de vida? Bueno, aquí lo que se tienen es prácticamente 10 CIEFORES de acuerdo a la edad del trabajador. Ahorita voy a presentar una lámina para ser más claros y precisos con esto. Y lo que se tiene en la gráfica del lado derecho es la trayectoria de inversión o glide path, como también se le conoce digamos en inglés. Esta trayectoria de inversión prácticamente está asociada a la edad del trabajador y se va migrando conforme el trabajador va aumentando la edad. ¿Cuál es el objetivo principal de estos fondos generacionales? Primero, maximizar la pensión esperada. Lo que se intenta es que el trabajador se lleve prácticamente todos los recursos o todas las inversiones todos los rendimientos de esas inversiones a lo largo de su vida laboral. Después, permite al trabajador recibir, como les decía, todos los retornos, pero además se tiene una trayectoria clara de largo plazo. Y la transición del perfil del riesgo es mucho más suave, porque evidentemente lo que va ocurriendo aquí es que prácticamente el portafolio se va recomponiendo conforme el trabajador va aumentando de edad. En ningún momento se vende el portafolio completo de los trabajadores. Estas son las nuevas 10 fondos generacionales en México, las 10 CIEFORES. Como les decía, bueno, la primera es para los trabajadores menores a 25 años, están en la CIEFORE básica inicial. Después en la CIEFORE básica 90-94 son los trabajadores que tienen entre 25 y 29 años de edad, y así sucesivamente cada 5 años hasta llegar a la CIEFORE básica de pensiones para los trabajadores de 65 años y más. Así se ve el esquema de cómo se migró, digamos, de multifondos al sistema de modelos de ciclo de vida, en donde prácticamente se alimentaron de acuerdo a la edad de los trabajadores. Y como les decía, esto opera a partir de finales del 2019. ¿Qué pasó con los límites de inversión? Bueno, los límites de inversión se aumentaron, sobre todo para renta variable, y fueron también mucho más suaves, digamos, los cambios para los trabajadores de mayor edad. Así es como se ven los límites y cada administradora decide el glide path de acuerdo a la estrategia de inversión que está asociada a prácticamente para cada, como les decía, cada FORE decide la trayectoria de inversión. Algunas de las ventajas, ¿no?, que vemos sin duda en este nuevo esquema de modelos de ciclo de vida. Bueno, primero, la exposición al riesgo para los trabajadores de menor edad es mayor y conforme aumenta la edad del trabajador disminuye la exposición al riesgo. ¿Qué permite esto? Bueno, lo que permite es mejorar las tasas de reemplazo, aumentar, digamos, prácticamente la eficiencia y eficacia del sistema. Se tiene una trayectoria clara de inversión en el largo plazo
y como les decía, el trabajador recibe todos los beneficios de las inversiones en algunos tipos de activos, como es el caso de los proyectos de infraestructura. Aquí, digamos, es un poco como funcionamos. ¿Qué pasó el año pasado? A finales del año pasado, como comentaba el subsecretario, se aprobó la reforma al sistema de pensiones. Ahora platicaré un poco cómo funciona en general el sistema de pensiones y me enfocaré más en la reforma aprobada. El sistema de pensiones mexicano tiene 3 pilares fundamentales. El primero es una pensión universal. Esta pensión universal la reciben prácticamente todas las personas mayores a 68 años, independientemente de si cotizan o no cotizan en el sistema. Todos tienen derecho a esta pensión universal. Después, los trabajadores, como ya comentábamos, formales es el segundo pilar. Ahí están las aportaciones obligatorias, que es la parte, la pensión contributiva, en donde existe un subsidio, que más adelante platicaré sobre este subsidio, que es la pensión mínima garantizada. Y por último, el tercer pilar es el del ahorro voluntario. ¿Cómo funcionaba antes de la reforma? Antes de diciembre del 2020, lo que se tenían eran aportaciones obligatorias del 6.5% del salario de cotización del trabajador. Es decir, el 6.5% se iba a su cuenta para el retiro. Ahora, prácticamente esta tasa era bastante baja en términos comparativos en América Latina e incluso en el mundo. El 6.5% era un reto muy importante que tenía el sistema de pensiones mexicano. Y esto lo que hacía es que, digamos, independientemente de los rendimientos altos que pudieran dar las administradoras, pues estaban topadas por estas aportaciones que eran pues bastante bajas en comparativo internacional. Y eso lo que hacía es que pues, prácticamente el trabajador, digamos, al final de su vida laboral, iba a recibir pensiones pues asociadas a esta tasa de ahorro. Después, las semanas de cotización. Las semanas de cotización están, digamos, son importantes en el caso mexicano, porque lo que te decía, digamos, la ley de 1997 es que el trabajador debía acumular 1.250 semanas para poder tener derecho a una pensión. ¿Qué pasa si el trabajador no cumplía estas 1.250 semanas? Se le daba lo que se conoce como negativa de pensión, y esa negativa de pensión implicaba que el trabajador recibía todos los recursos que ahorró, tanto los rendimientos otorgados por las AFORES como las aportaciones del propio trabajador. Es decir, se le entregaban sus recursos de manera prácticamente completa, ¿no? Todo lo que ahorró en su vida. Ahora, estas 1.250 semanas, por las características del mercado laboral mexicano, lo que implican es que sean 24 años de trabajo en el mercado laboral formal. Como les decía, en México hay transiciones entre el mercado laboral formal e informal importante. Lo que implicaba es que estas 1.250 semanas, para la mayor parte de los casos, no se cumpliera. Y entonces era uno de los temas importantes para México, dado que los trabajadores, a partir de este año, que es cuando, y más adelante hablaré de esto, a partir de este año se empezaban a jubilar los trabajadores con el nuevo sistema, con el sistema de cuentas individuales, y era uno de los retos importantes para la mayor parte de los trabajadores. La edad de jubilación, 60 años por cesantía, 65 años por vejez, y como les decía, había una pensión mínima garantizada asociada a sus pensiones. ¿Qué pasó en diciembre del 2020? Bueno, logró una reforma de ley para el caso mexicano, en donde prácticamente tiene 4 pilares importantes. El primero, se incrementan las aportaciones obligatorias. Más adelante platicaré en la siguiente lámina sobre esto. Se modifica el esquema de pensión mínima garantizada. Se disminuyen las semanas de cotización y se disminuyen las comisiones, lo cual, por ende, también aumentan las pensiones de los trabajadores. Yo les diría que el objetivo de la pensión siempre fue más y mejores pensiones para los trabajadores. Y la clave de la reforma fue poner al trabajador en el centro, que el trabajador se beneficiara de esta propuesta de reforma.
Y eso fue lo que se puso en esta reforma. Ahora, ¿cómo pasamos de antes y después de la reforma? Las aportaciones obligatorias pasaron de 6.5% al 15%. Ahorita explico un poco más cómo va a ser esta transición. No se hizo de golpe. Evidentemente estábamos en año de pandemia y eso implicó, digamos, prácticamente un diseño importante para poder tomar en cuenta este año complejo que estamos viendo en el mundo. Después, la pensión mínima garantizada aumentó. Antes era de un salario mínimo, ahora puede ser hasta de 2.2 salarios mínimos. Y por último, las semanas de cotización bajaron de 1.250 semanas a 750 semanas a partir de este año y después van a aumentar paulatinamente hasta el 2030 para llegar a 1.000 semanas de cotización. ¿Cómo se ven estos cambios? En realidad, lo que la reforma implica es que este incremento en contribuciones se va a hacer en 8 años, dando 2 años de transición. Estos 2 años de transición se dan principalmente por el tema de la complejidad económica en el mundo. Los incrementos a las aportaciones obligatorias van a empezar a partir del 2023. Y a partir del 2023, por 8 años, digamos hasta el 2030, van a aumentar de manera prácticamente lineal para llegar hasta el 15%. ¿Quién va a aportar, digamos, este incremento en las aportaciones? Es, la parte patronal. Y hubo también una recomposición de los recursos del gobierno. El gobierno otorga lo que se conoce como una cuota social. En el régimen anterior, antes de la reforma de diciembre del año pasado, aplicaba esta cuota social para los trabajadores de hasta 15 UMAS. Las UMAS son prácticamente, son unidades de medida y actualización que son similares al salario mínimo, pero entonces el gobierno otorgaba esta cuota social para los trabajadores hasta de 15 UMAS y esto se reconfiguró para que realmente esos recursos llegaran para los trabajadores de 4 UMAS o menos, es decir, los recursos del gobierno se enfocaron en los trabajadores de menores ingresos. Lo que eso implica es que, por ejemplo, para un trabajador de un salario mínimo, que eso lo pueden ver en la gráfica izquierda, prácticamente la cuota social del trabajador aumentó y para el trabajador de un salario mínimo, el patrón prácticamente se queda en el mismo nivel de contribución que tenía antes, el 5.15%. La cuota social es mayor por esta reconfiguración que les comento y el trabajador queda en 1.125. Eso prácticamente lo que implica es que para los trabajadores de menores ingresos obtienen un mayor subsidio del gobierno. Conforme aumentan los ingresos de los trabajadores, disminuye ese subsidio hasta llegar a los trabajadores de más de 4 UMAS, en donde prácticamente todo el incremento es a cargo del empleador. Más adelante, si quieren, platicamos un poco más sobre estos cambios. ¿Qué implica lo de las semanas? Disminuir las semanas, prácticamente lo que implica es que ahora el 90% de los trabajadores tendrá derecho a una pensión. Anteriormente era 62%, ahora el 90% de los trabajadores podrá tener acceso a esta pensión, por eso es muy importante también la reducción. En ese sentido, como les decía, vamos a tener, a raíz de la reforma, más y mejores pensiones para los trabajadores. ¿Cómo aumentan las tasas de reemplazo? Aquí podemos ver las tasas de reemplazo o lo que reciben los trabajadores o lo que recibirán los trabajadores al final de su vida laboral. Prácticamente yo les diría que más que se duplicaron las tasas de reemplazo para el sistema de pensiones mexicano a raíz de esta reforma. Economía política. Yo me gustaría nada más platicar muy rápido sobre cómo se logró esta reforma. Primero, como les decía, a partir de este año se empiezan a jubilar los primeros trabajadores del sistema de cuentas individuales. Este punto es importante, dadas las aportaciones que les decía eran del 6.5% y evidentemente era uno de los retos que tenía este sistema. ¿Qué necesitaba el sistema? Pues evidentemente modificar esos parámetros y eso fue lo que se hizo en la reforma, en donde el objetivo principal era las tasas de contribución, que se incrementaran las tasas de contribución para llegar a los mejores estándares internacionales. Era urgente la reforma por lo que les comento de los primeros
jubilados en la ley 97. Y aquí prácticamente fue muy importante lograr consensos entre los empresarios, el gobierno y los sindicatos. Yo les diría que hubo un trabajo conjunto entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para poder lograr esta reforma al sistema de pensiones. El sector privado sin duda jugó un papel fundamental para lograr estos consensos. Evidentemente, el sector privado también dio un paso adelante importante en el tema de las aportaciones obligatorias. Los trabajadores también, digamos, fueron bastante receptivos, evidentemente, del rezago que tenía el sistema de pensiones mexicano, y a partir de ahí se empezaron a lograr estos consensos. Para lograr este diseño, pues evidentemente se trabajaron tanto instituciones públicas, privadas, investigadores, consultores externos, etcétera, ¿no? Prácticamente todos los expertos en el sistema de pensiones mexicano, internacional y demás estuvieron aportando ideas a lo largo de las discusiones, tanto en el Congreso como fuera del Congreso. Y el Congreso fue también importante, una pieza muy importante para poder identificar los rezagos en el sistema de pensiones, y finalmente el presidente de la República jugó un papel fundamental. Se logró una reforma, pues la verdad, bastante buena, se le dio un espaldarazo al sistema de cuentas individuales y finalmente se aprobó la reforma en diciembre del año pasado. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son las experiencias y aprendizajes? Yo les diría, fue un trayecto, digamos, en los 23 años que se tenían antes de que se aprobara esta reforma. Se habían mejorado muchísimas cosas, pero faltaba lo más importante, que eran las contribuciones obligatorias. Hicimos esta reforma paramétrica. El gobierno mexicano decidió mantener el sistema, impulsarlo y darle fortaleza a través de estos incrementos y de estas mejoras. Y finalmente, bueno, yo creo que es muy importante, como ya les decía, reconocer el papel de los empresarios, del gobierno y de los trabajadores a través de los sindicatos para lograr esta reforma. ¿Qué nos falta? Digamos, aquí sí hay un tema relevante comentar. Digamos, prácticamente se logró subsanar el rezago más importante, que era el de las aportaciones obligatorias, pero hace falta, digamos, todavía mejorar algunas cosas. Primero, para los trabajadores independientes informales, es importante, creemos, tener un esquema para ellos, para los trabajadores independientes que trabajan por cuenta propia o que son informales, como les decía, y que no reciben una pensión contributiva. Aquí, digamos, prácticamente les diría que es importante poder tener un esquema específico para estos trabajadores. También es importante aumentar e impulsar el ahorro voluntario y tener una campaña fuerte de educación financiera. Esto es fundamental para que los trabajadores hagan mayor uso del tercer pilar, que ahorren voluntariamente, que realmente vean que esto es un beneficio para ellos mismos, para los trabajadores al final de su vida laboral. Y finalmente nos hace falta reducir esa brecha de género. Digamos, las mujeres digamos, muchas ocasiones salen del mercado laboral, en donde en promedio ahorran menos que los hombres, digamos, por características del mercado laboral propio, en donde los salarios pueden ser más bajos en comparación con un hombre con las mismas características, pero además pueden salir del mercado laboral por temas de maternidad. Y en ese sentido es importante reconocer estas brechas de género, poderlas, digamos, subsanar, y es uno de los pendientes que tenemos. Hasta aquí pararía, subsecretario y superintendente, con la presentación. Y bueno, pues más bien abro la plática por si tienen algunas preguntas relacionadas con el sistema mexicano. Yo quiero recordar a los asistentes que pueden... Perdón. A ver, ahora sí. Sí. Quiero recordar a los asistentes que pueden enviar sus preguntas por medio de la opción preguntas y respuestas, las cuales después van a ser atendidas por los expositores. Le doy la palabra al superintendente Osvaldo Macías, quien va a presentarnos sus reflexiones respecto a la presentación que nos hizo Álvaro. Bueno, gracias, Carol. Buenas tardes. Felicitaciones, Álvaro, muy buena exposición. Y también felicitaciones porque en realidad
lograr un consenso social para una reforma previsional en todo el mundo hoy día es muy difícil, dado que es una de las necesidades más complejas de satisfacer. El mundo está envejeciendo, las personas se ven angustiadas cuando van llegando a la etapa de jubilación y nadie acepta bajar beneficios, todos quieren mayores beneficios y sabemos que los sistemas enfrentan a través del mundo agudos déficits financieros por la demografía que señalaba en tu charla. Las personas estamos viviendo más en todo el mundo, ha bajado la tasa de natalidad y ha bajado también las tasas, los rendimientos de los activos, y todo eso hace finalmente que tener mejores pensiones sea mucho más difícil que antes. Entonces, realmente es un mérito haber construido una reforma en estas condiciones. Ahora, viendo lo que dice Álvaro y mirando cómo está construido el sistema de pensiones en México, no deja de tener muchas similitudes con el sistema chileno, con el sistema chileno actual y más aún con la reforma que está hoy día en nuestro Congreso. Ahora, el sistema chileno hoy día tiene, por ejemplo, 3 pilares, que es similar al sistema mexicano. Tiene un pilar solidario que otorga una pensión básica solidaria para las personas que están en el 60% más pobre de la población, más vulnerable. Hay una PBS fija para todo aquel que califica en ese 60%. Luego hay aportes previsionales solidarios que también se otorgan a las personas en condición de vulnerabilidad, 60% más vulnerables, que es muy parecido al subsidio que mostraste, que acá se llama aporte previsional solidario, que complementa las pensiones bajas de la población más vulnerable. Ese es nuestro pilar solidario, que se parece bastante al que tienen ustedes, con una diferencia importante, que ustedes tienen ahora una pensión básica universal. La pensión básica solidaria nuestra llega hasta el 60% más vulnerable. Ahora, la intención hoy día del gobierno y aparentemente también de nuestro Congreso es ampliar ese pilar solidario, y que ya está presentada esa moción, al menos está planteado hasta un 80%, por lo tanto nos vamos acercando cada vez más a una universalidad en ese pilar solidario. Y hay bastante consenso en los actores que en algún momento se va a alcanzar una pensión universal. Hoy día está planteado hasta un 80%, que ya sería una expansión bastante grande, y ahí se parecería bastante más todavía a lo que usted ha logrado con. Parece que se nos quedó pegado el superintendente. A ver. Sí, efectivamente tiene caída de red por parte de él. Démosle unos segundos a ver si se reintegra. Bueno, esas son cosas que pasan en este mundo del ciberespacio. Así que tengamos un poquito de paciencia, por favor, a ver si logramos que se reconecte el superintendente. Bueno, la tecnología nos permite estar más conectados y nos trae este tipo de cosas, así que mientras vuelve Osvaldo, esperemos que vuelva porque está interesante todo lo que nos estaba exponiendo recién. Sí.
Bueno, ojalá existiese una receta mágica, Álvaro, en este tipo de cosas. O sea, como que todos los países tienen que ir viendo a nivel de su realidad y una cosa tan dinámica en el tiempo y lo que uno plantea en algún momento no necesariamente va a ser exactamente igual 25, 30 años después. Y eso te obliga a una revisión permanente, que es la realidad que han visto ustedes y lo que nos ha tocado a nosotros también. Totalmente de acuerdo, subsecretario. De hecho, parte de lo que se planteó en la reforma es que el sistema se volviera a analizar en determinado tiempo, digamos 10 años después. Y esto es importante, digamos, tenerlo presente prácticamente en todos los países de la región, que lo que nos pasó en México es que, digamos, estos parámetros y sobre todo lo importante que les comentaba de aportaciones no se modificó desde el inicio. Y entiendo que es lo que sucede en Chile también, ¿no? Con el 10%, desde que inició el sistema ha sido muy complicado el poder lograr este incremento en las aportaciones desde inicio. No, también, pues obviamente que es así. ¿Cuánto tiempo desde que ustedes tomaron la decisión que había que hacer un cambio hasta que lo lograron les tomó? Estábamos ahí conversando, Osvaldo, esperando que volvieras tú. Porque esto tiene comisiones y conversaciones desde que comenzó todo el proceso hasta que aprobaron la ley. ¿Cuántos años pasaron en el caso de ustedes? A ver, subsecretario, yo lo que les platicaré de entrada, yo creo que este sistema se ha intentado reformar por lo menos en la última década. Prácticamente más de 10 años que se ha intentado modificar, digamos, la parte relevante de los parámetros, pero en esta última etapa de reforma, ya con el diseño y demás, yo creo que prácticamente un poco menos de 2 años. Perfecto. Ahí volvió Un año y Osvaldo. medio y 2 años. ¿Se interrumpió para todos o solo para...? Para todos. Ya. ¿Ya nos pueden ver? Te escuchamos, Osvaldo. Muchas gracias. Bueno, hubo una interrupción en la transmisión. Estaba tratando de hacer alguna similitud entre el sistema que tiene hoy día México con el nuestro hoy y con el nuestro con la reforma. Veíamos que tenemos hoy día en nuestro sistema previsional ya un pilar solidario que es muy similar al que tiene México, con la diferencia que nosotros llega al 60% y México ya tiene la pensión universal. Explicaba además que estamos ampliando nuestro pilar solidario en el Congreso y se está buscando un acuerdo para que lleguemos al 80% de la población. Nos acercamos bastante en el pilar solidario y más adelante pensamos llegar a la pensión universal. Ahora, en el pilar de ahorro obligatorio, el que tenemos hoy día está administrado por la administradora de fondos de pensiones, allá son Afore. La contribución nuestra es un 10%. Ustedes tenían, por lo que vi, un 6,5% y lo han elevado a 16%. En el proyecto de reforma a las pensiones se propone elevarlo de 10 a 18%. Por lo tanto, hay bastantes similitudes en realidad, más allá del atrocuarismo, en cómo ver a esto. Ahora veo que hay una gran diferencia en que ustedes han relegado el rol de las Afores como administradores únicos del ahorro previsional, y aquí en Chile se ha decidido crear un pilar de ahorro colectivo solidario administrado por una entidad del Estado, que administraría los nuevos recursos. O sea, los nuevos recursos no son administrados por la administradora de fondos de pensiones, sino que por una entidad estatal, ¿ya? Y esto iría un pilar de ahorro colectivo solidario en 3 puntos, y otros 3 puntos irían a cuentas personales administradas también por la entidad pública. O sea, el aumento de 6 puntos porcentuales que tenemos va dividido en 3 puntos a este pilar, al pilar que existe hoy día contributivo, pero administrado por la entidad estatal, y los otros 3 puntos a este pilar de ahorro colectivo solidario, administrado también por esta misma entidad estatal. No sé si dije bien, pero en nuestro momento es de 10 a 16. Ahora, el pilar de ahorro colectivo solidario sería algo distinto si que se aprobara respecto a lo que ustedes tienen, porque se insertaría como un nuevo pilar que lo que haría es acumular recursos y entregar beneficios con un componente de solidaridad intergeneracional. O sea, parte de los recursos irían a subir pensiones de los jubilados y además tendría beneficios mínimos, un piso de beneficios mínimos para todos, lo que también introduce solidaridad. También hay premios para quienes más cotizan, el beneficio es mayor, pero tiene un componente de solidaridad intergeneracional y
también beneficios garantizados mínimos para las personas. Eso es lo que haría ese pilar de ahorro colectivo solidario, que si se llegara a aprobar, marcaría una diferencia importante con la estructura actual del sistema. El pilar de ahorro voluntario, al igual que en México, existe y se mantiene, y es muy importante para poder aumentar las pensiones a futuro. En definitiva, lo que yo veo es que en México se ha mantenido tal cual el pilar de ahorro contributivo, y sigue siendo administrado por las administradoras privadas. Aquí esa es la gran diferencia, que estamos incorporando gestor estatal y que estamos incorporando este pilar de ahorro colectivo solidario. Son dos diferencias importantes si es que la ley se aprobara, pero hoy día no está vigente, por supuesto. Ahora, respecto a otros puntos, me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con lo que habló Álvaro respecto a los target funds. Creo que es una muy bonita, una buena alternativa para los fondos previsionales. Aquí tenemos multifondos, son 5 multifondos. Ustedes tenían, por lo que vi, 4 CIEFORES, son equivalentes a nuestros multifondos. Ahora, nosotros vemos que si el sistema de multifondos operara bien, no le veo diferencias tan significativas con los TDF. Hay diferencias, por supuesto. Sin embargo, el tema que tenemos nosotros es que las personas se mueven mucho entre fondos, ¿ya? Entonces, eso no estaba en la mente de nadie cuando se crearon los multifondos. Los multifondos asignan por defecto a las personas, muy parecido a los TDF, al principio a un fondo con más riesgo, luego, a medida que la persona va cumpliendo años y cambiando de tramo etario, va asignándolo a fondos menos riesgosos. Todo eso funciona bien, salvo porque las personas se pueden mover. Entonces, lo que se pensó en un momento como algo positivo se convirtió en un problema, porque aparecieron unos recomendadores colectivos de fondos muy sui generis acá en Chile, que no hemos visto en ninguna parte, y que lograron una gran adhesión de la gente. Entonces, esos recomendadores de fondos decían, bueno, cámbiense de fondo a dar fondo hoy día, porque no sé, algo va a pasar con los mercados. Listo, y la gente lo seguía y empezaron a tomar mucho vuelo. Y eso dejó que la gente quedara en fondos que no siempre correspondían al tramo etario más adecuado. Muy crudo el análisis, por ejemplo, hoy día. El fondo más riesgoso hoy día que tenemos, el menos riesgoso, el fondo E, que es casi pura deuda, que está como al final de lo que mostramos, Álvaro, que es para ustedes de 65 años más, creo que se llamaba como fondo básico o algo así. Acá, ese fondo hoy día, curiosamente, la mitad de las personas que está tiene menos de 40 años. Esas personas no debieran estar en ese fondo porque indudablemente con la edad que tienen pueden asumir más riesgo y finalmente al estar en ese fondo lo que va a hacer es perder rentabilidad. Y justamente se está dando una coyuntura acá de una alza de tasas muy potente que les ha hecho perder valor a ese fondo, aunque sea transitoriamente, pero las personas quedaron ahí por estas recomendaciones colectivas, lamentablemente hicieron que los afiliados fueran para allá. Entonces, nuestro sistema de multifondos, yo creo que si bien no está, es un buen diseño, el problema de la movilidad excesiva de las personas ha imposibilitado que sus objetivos se cumplan a cabalidad. Lo que sí nosotros pensamos es que hay que regular más los cambios de fondos sin prohibirlos. No hemos tenido éxito hasta ahora en poder cambiar esa regulación, y en parte es porque las personas ya se sienten muy dueñas de su fondo. Esto es todo como paradójico. Entonces se sienten tan dueños de su fondo que quieren tener la libertad de cambiarse porque son sus plata y la pueden invertir en lo que quiera dentro de los 5 fondos. Y ese argumento ha sido muy complejo de derribar y quedamos como entrampados en esa situación. Pero hoy día, eso yo creo que es el principal problema que tenemos los multifondos, que ustedes no los tienen, no los tenían antes con la CIEFORES, porque ustedes tenían más regulación sobre los cambios de fondos, y menos ahora que el sistema está bien dirigido, está como absolutamente acompaña a la persona durante toda su vida, ¿no? Ahora, un aspecto que sí me gustaría señalar para Álvaro, y que tengo alguna duda, es en términos de la inversión internacional. Yo vi que en la lámina que mostró Álvaro había un 15% de inversión en el extranjero. También observé que tenían como 230.000 millones de dólares acumulados,
Entonces yo me pregunto si no es muy poca inversión afuera para un portafolio eficiente, porque para tener un portafolio eficiente en términos de rentabilidad y riesgo, uno debiera tener mucho más inversión fuera del país, en beneficio, solo pensando en los afiliados, estoy solo pensando en los afiliados. Entonces le preguntaría a Álvaro, para que si después nos puede responder, ¿por qué tienen tan poca inversión fuera de México? Más allá, no quiero hablar de nacionalismo ni nada, digamos, sino que aquí estoy hablando estrictamente del pensionado. Si yo, o sea, del afiliado, si yo fuera afiliado, quisiera que mis fondos estuvieran en muchas partes, los huevitos en distintas canastas, que estén en China, en Estados Unidos, en México, pero en muchas partes. Y eso me llama la atención. Entonces le preguntaría para Álvaro después por qué ese fenómeno se da, sobre todo en un fondo que va a ser muy grande, o sea, es un fondo joven, todavía el fondo mexicano va a crecer mucho. Lo otro que yo creo que ustedes han hecho una reforma bien inteligente, pero tengo algunas dudas, porque acá lo que nos ocurre realmente, finalmente, es que las pensiones son bajas, y eso las personas, por supuesto, lo resienten, y los que se van a pensionar lo resienten aún más que los que están pensionados, incluso porque son muchos y esperan que den un futuro no muy auspicioso en términos de pensión. Ahora, yo tengo algunas dudas ahí, o sea, me parece muy bien lo que hicieron, por supuesto, pero tengo las siguientes dudas. ¿Cuál es el nivel de las pensiones que se están garantizando en México? Por ejemplo, esta pensión universal, que yo me imagino que va a ser, va a acceder mucha gente a esta pensión universal, ¿a cuánto asciende? ¿Cuánto es la pensión garantizada que tienen también para los que aportaron? Porque acá, por ejemplo, para poner una idea, la pensión básica solidaria, que es el equivalente a la universal de ustedes, solo que llega al 60% y luego va a llegar al 80% probablemente si se llega a un acuerdo, es de $220 más o menos. Esa es la pensión básica solidaria, $220. Y la pensión promedio que hoy día se paga en Chile es $390. $390. Y la gente está muy insatisfecha con los $390. Y eso ha gatillado en gran parte todo este malestar. Entonces, ¿por qué le digo yo esto a Álvaro? Porque hasta el momento el sistema es teórico, pero no se han jubilado las personas. Cuando las personas se jubilan y empiezan a recibir en su bolsillo las lucas, en este caso los pesos mexicanos, es donde se empiezan a producir las reacciones verdaderas. O sea, chuta, mi pensión es baja o alta o estoy bien. Y ahí yo le preguntaría a Álvaro, ¿cuál es el nivel de las pensiones que ustedes esperan en México? Porque ahí se van a enfrentar realmente a la realidad finalmente. O sea, cuando la gente esté viendo las pensiones, ese va a ser el momento clave. Ahora, lo importante sí es que ustedes ya tienen construida la estructura, entonces el resto se puede ir mejorando. No tienen que hacer todo un cambio de sistema para mejorar las pensiones. Esa duda también la dejo planteada y me gustaría que Álvaro nos pudiera comentar cuál es el nivel de las pensiones, y ahí ustedes se la pueden imaginar si esto finalmente va a ser exitoso para los trabajadores mexicanos, para los pensionados. Luego, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Álvaro en los temas que siguen. Yo creo que es muy correcto. Yo creo que la educación previsional tiene que jugar un rol central, y está puesto en la presentación, y yo creo que eso es algo absolutamente clave, porque las personas no saben del sistema previsional, es complejo para la mayor parte de la gente, se preocupan al final de su vida de aquello, y hay que empezar con una estrategia que nosotros queríamos, una estrategia nacional de educación previsional. Eso teníamos en nuestra reforma. Y creo que eso es clave, Álvaro, y sería bueno que nos cuente un poco más de aquello también. Hoy día la gente, las nuevas generaciones tienen más educación que las antiguas. Hay más acceso a información, a redes sociales, a internet, toda la revolución que ha habido, y es más fácil llegar a las personas que antes. Pero así como llegan buenas noticias, llegan malas noticias también. Entonces hay que estar ahí y hay que anticiparse, porque son las personas, lo que ocurre es que ahí nos empiezan a desinformar, y la desinformación va quedando ahí, y por eso yo creo que hay que desde el principio ocupar todas estas redes y tecnologías para llegar a la gente. No lo tradicional puede existir, pero si uno no está ahí,
terminan otros apropiándose de esas redes y difundiendo noticias que muchas veces son falsas o erróneas, y luego es muy difícil derribar esos mitos que se van creando, es muy difícil. Algo de eso nos ha ocurrido acá, sin duda. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con la educación previsional, pero me gustaría también que Álvaro nos cuente un poco más de cómo la están haciendo, quién lo va a financiar, por qué medios, cómo lo hacen, porque yo creo que ese es un punto clave que Álvaro mencionó. Yo creo que hay que insistir mucho en más ahorro. Aquí el ahorro es la clave del tema. También yo he visto algunas cosas que ustedes han hecho en México que son bien novedosas en términos de incentivar el ahorro voluntario. También podría ser útil e interesante que nos contaran, porque me parece que para allá deben ir las cosas también. Y lo otro que habló Álvaro en alguna parte es la propiedad de los fondos. Yo creo que eso es clave también. Aquí nosotros dábamos por sentado que la gente sabía que la plata era suya. O sea, pero resulta que la gente no tenía tan clara que la plata era suya. Como no había hecho la encuesta, cuando empezamos a preguntar y le decíamos a la gente, oiga, ¿usted de qué cree que es la plata? ¿De la AFP, del Estado, suya? Resulta que la minoría de la gente creía que la plata era suya. Creía que la plata era de la AFP o del Estado, y algunos pensaban que era de ella. Resulta que paradójicamente, luego de los retiros de fondos que se robaron, ahora toda la gran mayoría de la gente dice, no, si la plata es mía, y saben que es suya. Y durante mucho tiempo se difundió el mito que los fondos no estaban en las cuentas, porque Álvaro dice, los fondos están en las cuentas. Nosotros decíamos lo mismo, los fondos están en las cuentas, pero después nos dimos cuenta que la gente no creía que estaban en las cuentas. ¿Por qué? Porque en las redes sociales se empezó a difundir una noticia muy extraña, de que los fondos no existían. O sea, que si le decía a la gente, en su cartona le parecía que tenía $30.000, era mentira, esos $30.000 estaban en la cuenta, pero no estaban en realidad. Como la gente nunca, no lo iba a retirar hasta que se pensione, entonces muchos empezaron a creer que eso era verdad, que no estaba. Hasta que llegó el retiro y la plata sí estaba ahí y valía lo que decían que valía, y la gente dijo, chuta, esta cuestión es mía y nadie me la puede tocar. Y eso fue algo, yo digo, lo único positivo que tuvimos los retiros, que se afirmó la propiedad de los fondos, y que las personas ya no están disponibles para que esos fondos se los expropien. Entonces eso es importante, pero ojo, eso no es algo que hay que dar por sentado. Todas estas cosas que uno da por sentado, finalmente, si uno no lo releva, no educa a las personas, no les enseña, no les informa adecuadamente, las personas se ven bombardeadas por noticias falsas, estas posverdades que finalmente cuesta mucho derribar. Entonces, yo creo por eso es muy importante todo lo que es educación profesional y que haya personas creíbles detrás haciendo la educación. Aquí nos demoramos mucho en eso y eso fue un error letal, absolutamente letal. Entonces, hoy día nos encontramos en una situación en que queremos sacar una reforma previsional, pero nos cuesta mucho sacarla. Lo más probable, lo mencionó nuestro subsecretario al principio, es que podamos sacar una ley corta que aumente los beneficios del pilar, pero tal vez la reforma previsional que tanto la necesitamos, no logremos un éxito como el de ustedes ahora, pero sí nos sirve de enseñanza, y yo creo que eso es una enseñanza valiosa de lo que nos ha dicho Álvaro hoy día, que esto requiere mucho diálogo, y que todos los actores tienen que estar presentes. O sea, es imposible hoy día hacer una reforma previsional de arriba abajo, porque ya no están las condiciones para eso. Hay que darle participación a todos los actores para que se haya finalmente una reforma que sea validada por la sociedad, digamos. Por lo menos eso es lo que yo creo. Así que bueno, gracias Álvaro, y te dejé algunas preguntas ahí si planteadas. Muchas gracias, superintendente. Sin duda, muy buenas preguntas, muy buena la participación y sobre todo los comentarios. Voy a intentar responder todas las preguntas y algunos de los comentarios para dar un poco más de contexto. Primero me gustaría abordar el tema de la participación del Estado en el sistema de ahorro para el retiro. Evidentemente, bueno, está la parte regulatoria, que evidentemente está, digamos, en una institución especializada que es CONSAR, especializada para regular al sistema de ahorro para el retiro. Regula y supervisa que prácticamente las reglas se cumplan. Esto es importante, digamos, porque tenemos un regulador pues, bastante sólido, bastante fuerte, y sí asegura que se cumplan las reglas. Eso es por un lado, ¿no? Y también está la Secretaría de Hacienda que dicta, digamos, prácticamente algunas, también las políticas asociadas con el sistema. Ahora, ¿cuál es la participación en materia de las administradoras? En México hay 10 administradoras de fondos para el retiro.
y el Estado tiene participación en 2. Pensionistas prácticamente completa del Estado, y 21 es una participación del Estado y privada. En ese sentido, entonces, el Estado tiene 2 administradoras dentro del sistema mexicano, ¿no? 2 de 8 administradoras, en donde una de ellas tiene una participación mucho más grande dentro del sistema en su conjunto, ¿no? En ese sentido, bueno, el Estado sí tiene participación, si bien no es a través de un fondo como ustedes lo están planteando en Chile en la reforma, pero sí es a través de administradoras y, como les decía, tiene participación una administradora completa y prácticamente la mitad de otra de las administradoras. Eso es por el lado de la participación del Estado. Prácticamente eso es lo que vale la pena comentar. Después de los Target Date Funds, ¿no? Un poco la diferencia, lo que yo veo de diferencia importante, y no sé cómo funciona en Chile, pero en México lo que pasaba con los multifondos es cuando el trabajador migraba, y aquí es importante decirlo, el portafolio de inversión se vendía, es decir, todo lo que traía el trabajador dentro de ese portafolio prácticamente se liquidaba para poder migrar al trabajador al otro fondo, ¿no? Y en ese sentido, imaginemos entonces que estamos en un año como el año pasado, ¿no? en una pandemia importante en donde las volatilidades eran fuertes y evidentemente, bueno, podía haber ahí un tema de minusvalía por tomar un punto del mercado en donde estaba pues bastante volátil y si al trabajador le tocaba migrar entre un multifondo y otro, pues evidentemente se llevaba esa parte de la minusvalía, ¿no? Hoy ya no ocurre eso. Hoy ya no hay transiciones, ya no hay ventas de portafolio, hay rebalanceos y son rebalanceos trimestrales y conforme va aumentando la edad, pues se va rebalanceando el portafolio con una estrategia de inversión de largo plazo específica para cada uno de estos fondos. Evidentemente hay regulación, como ya les platicaba, regulación asociada, tiene sus límites dependiendo de la edad del trabajador, es el límite que tiene por tipos de activos. Conforme más edad tiene, pues mayor exposición a renta fija. Conforme menos edad tiene el trabajador, mayor exposición a renta variable. Esto me lleva a la tercera pregunta sobre la renta variable internacional. Efectivamente, en México, digamos, está la regulación y esto es por ley, en donde las administradoras no pueden invertir más allá del 20% prácticamente en renta variable o en instrumentos extranjeros, ¿no? Ese es uno de los retos, sin duda, que tenemos para poder, digamos, recalibrar estos activos administrados. Conforme aumente, digamos, las aportaciones, pues evidentemente será más importante este tema del 20%. Hoy por hoy, como ya lo comentaba el superintendente y como lo vieron en la presentación, México está alrededor del 15% sobre ese límite, pero bueno, hay algunas administradoras que están más cerca del 20%, ¿no? Y sin duda es uno de los retos para el caso mexicano y entiendo que para el caso de Chile es 80% es el límite internacional, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda es una de las cosas que han quedado pendientes. Sobre el tema de las reacciones verdaderas a la hora de las pensiones, ¿no? Cuando las personas van y ejercen su pensión. A ver, prácticamente en lo que llevamos de este año, ya las personas están ejerciendo su pensión, ya están pidiendo su pensión, ya se están pensionando con el sistema de cuentas individuales. ¿Qué ayudó mucho? Ayudaron mucho varias cosas. Uno, que las semanas de cotización disminuyeron. Esas aplican desde este año. Es decir, si un trabajador tiene 780 semanas, ya tiene derecho a una pensión. Eso ayuda mucho porque prácticamente implica que algunos o muchos de los trabajadores podían tener negativa de pensión y les daban prácticamente sus recursos, como les decía, todo lo que acumularon en el tiempo, hoy les dan una pensión. Dos, la pensión mínima garantizada aumentó. Antes era de un salario mínimo, ahora puede ser de hasta 2 salarios mínimos. Esa pensión mínima garantizada hace que los trabajadores tengan mejores pensiones. Es decir, se les modificó el sistema pues prácticamente cuando ya se iban a empezar a jubilar, ¿no? Entonces tienen mejores pensiones y tienen más derecho a pensión. En ese sentido ya aplican desde este año, ¿no? Esos dos cambios ya están siendo aplicados, ya están implementados para los trabajadores que se están pensionando y en ese sentido, como les decía, hay más y mejores pensiones para los trabajadores. Sobre el tema del salario mínimo y de la pensión universal,
Aquí lo que vale la pena es primero tener el contexto del salario mínimo en México. Es como difícil comparar entre países los montos, porque evidentemente en Chile tienen un salario mínimo mayor al que existe en México. Y en ese sentido la composición salarial y del mercado laboral es diferente. Por eso es complicado, digamos, un poco el hacer las referencias literales a los montos. Pero bueno, les platico un poco en términos generales. ¿Cuánto es el salario mínimo en México? Que creo que de ahí debemos de partir. El salario mínimo en México es de alrededor de $7 diarios. Esto implica $210 al mes. Ese es el salario mínimo del trabajador. ¿Cuánto es lo que está aportando, digamos, la pensión universal? La pensión universal otorga más o menos para los trabajadores de 68 años y más, $135 por bimestre, entre 135 y $140 por bimestre. Esto se va a modificar, ¿no? Ya el gobierno de la República anunció que tiene planes para los siguientes años, potencialmente para el 2024, de aumentar esas aportaciones bimestrales a $300 para todas las personas mayores, y aquí bajaron, digamos, el umbral, mayores a 65 años. Cualquier persona mayor a 65 años va a recibir, digamos, esta pensión no contributiva de $300 bimestrales a partir del 2024. No sé si hasta aquí, superintendente, hay alguna duda o si no me sigo con las demás preguntas. Álvaro, yo quisiera decir que también nos han llegado varias preguntas del público. Pero si quieres, concluye con las preguntas que te dejó planteadas Osvaldo y luego revisamos algunas de las preguntas que nos han llegado porque han sido muchas. Muy bien. A ver, del tema del dinero de los ahorradores y de lo que vivieron en Chile, de si el dinero estaba o no estaba en las cuentas y esta complejidad. Yo les diría que para el caso mexicano funcionó de manera muy importante el que los trabajadores puedan retirar parte, digamos, que tengan el beneficio del retiro por desempleo. Y no solamente está el retiro por desempleo, que es el que platicamos hoy, hay también un retiro por matrimonio. Los trabajadores pueden retirar parte de sus recursos en estos dos momentos de su vida. O sea, es decir, la AFORE o la AFP para el caso mexicano está con el trabajador en los momentos más importantes. Cuando se casa puede retirar una parte, es pequeña, pero puede retirar una parte del recurso. Y en el momento más difícil, ¿no? Puede ser en el momento más feliz y en el momento más difícil. Y en el momento más difícil que es el desempleo, puede retirar, digamos, con las dos modalidades que ya les platiqué. Esto acerca a los trabajadores. El trabajador, además de ver su saldo, lo palpa. Cuando está, como les decía, en el momento más difícil y en el momento más feliz, puede ir y retirar recursos de su Afore. Eso acerca al trabajador. Pero sin duda nos hace falta mucho camino por recorrer. Es decir, sí hace falta un impulso a prácticamente una educación financiera, a poder decirle al trabajador la importancia del retiro, la importancia de los ahorros en las cuentas de las Afores y nos hace falta, digamos, un camino por recorrer, pero sin duda esto acerca. ¿Qué ha pasado también? Los trabajadores sí se ven dueños de sus cuentas. Vimos y aprendimos del caso chileno, lo hemos seguido de cerca durante muchísimos años. Y hemos aprendido de las adversidades que también han pasado allá. También hemos aprendido de los demás sistemas en América Latina. ¿Qué ha pasado? Digamos, el año pasado yo les diría hubo una propuesta en el Congreso de reforma de ley para expropiar parte de los recursos de las Afores. Yo les diría que en las redes sociales, que un poco lo que comentaba superintendente, en las cuentas vimos una reacción de los trabajadores bastante positiva. Cuando vieron esta propuesta de ley, fue pública, los trabajadores empezaron a reaccionar en las redes sociales, en prácticamente todas las redes sociales, defendiendo sus cuentas individuales, diciendo, este dinero es nuestro, este dinero es mío, está mi nombre, yo lo he ahorrado, y salieron, digamos, a defender su cuenta individual. Esa reacción del trabajador, la verdad, dio un impulso bastante importante para el sistema y para todos, en donde lo que nos indica es que el trabajador sabe que es dueño de sus cuentas, sabe del beneficio que tiene, sabe los rendimientos que está obteniendo y la verdad es que sí cuida ese ahorro que tiene para el retiro. Y bueno, finalmente el tema bueno, dos puntos más.
Lo del ahorro voluntario, ¿qué estamos haciendo para el ahorro voluntario? En el ahorro voluntario hemos hecho esfuerzos importantes en materia de campañas de comunicación. Por un lado, el regulador, digamos, CONSAR ha estado muy activo sobre los temas de ahorro voluntario, impulsando los esquemas. Tenemos una red importante que se opera a través de Afore Móvil, que es una plataforma prácticamente diseñada para dar servicios al trabajador, y dentro de ellos, bueno, puedes activar el tema del ahorro voluntario. Y por otra parte, hemos hecho campañas nosotros desde Amafor y desde el sector para impulsar el ahorro voluntario, campañas de comunicación, un poco dándoles la perspectiva. Hoy por hoy yo les diría que prácticamente las personas que ahorran voluntariamente en las Afores obtienen un rendimiento que no lo van a obtener en el mercado. Es decir, existen equipos especializados de inversiones en donde realmente se están otorgando beneficios muy por encima de lo que otorga el mercado en general, digamos, en el sistema financiero mexicano. Y en ese sentido, el trabajador se beneficia de los rendimientos que está obteniendo, digamos, a través de sus inversiones en las Afores. Y por último, estamos haciendo mucho uso de economía del comportamiento, behavioral economics. Tratar de decirle al trabajador por qué es importante ahorrar voluntariamente. Hemos trabajado y tenemos proyectos con gente, digamos, de todo el mundo especialista en behavioral economics para poder decir, oye, ¿qué es lo que mueve al trabajador? ¿Cómo puede ahorrar voluntariamente? ¿Cómo le podemos decir al trabajador que realmente es un beneficio para ellos y que les conviene ahorrar de manera voluntaria? Con mucho gusto podemos hacer alguna colaboración entre Chile y México para poderles platicar más sobre todo lo que hemos hecho en materia de economía del comportamiento. Y lo que sí hemos visto es que los resultados están palpables, digamos, el ahorro voluntario ha crecido de manera sustancial para el caso mexicano. Y por último, de la reforma, yo lo que diría, superintendente, es lo más importante es que identifiquen los retos del sistema de pensiones en Chile, que lo identifiquen los actores chilenos, que lo identifique el gobierno, los trabajadores, los empresarios, prácticamente todo el ecosistema, que identifiquen los retos más importantes, pero no solo que los identifiquen, sino que realmente hablen el mismo idioma, que todos sepan cuál debería ser el objetivo de su reforma y por qué es importante la reforma. Hasta aquí, Carol, perdón por extenderme por las respuestas, pero espero haber contestado cada una de ellas, superintendente. Muchas gracias, Álvaro. Mira, la verdad, voy a tener que disculparme con los asistentes porque no vamos a poder cubrir todas las preguntas que nos han llegado. He escogido algunas que me parecen bastante importantes de abordar hoy día. Una de ellas nos pregunta si nos podría explicar mejor qué es la cuota social que hace el gobierno a través de la cotización. También nos preguntan, te voy a tirar unas tres. También nos preguntan, bueno, esto es solamente para reforzar el punto porque ya lo habías dicho, si es posible hacer cambios entre los multifondos anteriormente y ahora con la transición hacia los fondos de ciclo de vida, si se permitirá que las personas puedan tomar decisiones activas, es decir, de cambiar de fondo. Esta pregunta yo creo que es más bien dirigida al subsecretario, porque nos preguntan si han habido avances, progresos en algún tipo de convenio de traspaso de fondos entre México y Chile para los trabajadores que han cotizado en ambos países. Algún convenio como el que existe con Perú, por ejemplo. Y eso de momento. Álvaro. Gracias, Carol. Muy rápido, voy a empezar por el tema de las decisiones de multifondos. Sí, un trabajador puede decidir estar en otro, digamos, en otra CIEFORE, dependiendo ahora sí, de las características de cada uno de los trabajadores. Sí, un trabajador puede cambiar, la respuesta es sí, puede migrar a otra CIEFORE. Digamos, no es muy utilizado el esquema de cambio, como nos platicaba el superintendente para el caso del Chile, 40% para el fondo E, creo que era. En México la verdad es que no se ven estas migraciones importantes. Realmente el trabajador generalmente se queda en la edad que le toca. Eso ocurría en multifondos y también sigue ocurriendo para los fondos
generacionales. No hay muchas migraciones a otros fondos que no le corresponden de acuerdo a su edad. Eso es por un lado. Por el otro lado, la cuota social es una cuota que pone el gobierno. Digamos, es un subsidio que entrega el gobierno pues, prácticamente para la pensión de los trabajadores. Como les decía, antes era un esquema que aplicaba para los trabajadores que ganaban hasta 15 UMAS, que como les decía también una UMA es muy similar a un salario mínimo. Pero a partir de la reforma lo que se hizo fue recomponer este dinero que otorga el gobierno y se enfocó en los trabajadores de menos de 4 UMAS. Lo que eso implicó es que prácticamente pues, se ampliara esa cuota social para los trabajadores de menores ingresos. Perfecto. ¿Subsecretario? ¿O el superintendente? Tal vez, no sé. Estaba revisando en la lista, porque la verdad, para ser honesto y sincero, no recuerdo de memoria todos los convenios que hay o no. Osvaldo, ayúdame tú, ¿tenemos entre México y Chile convenio vigente, no? ¿Está muteado o no? No hay hoy día convenio vigente de traspaso de fondos con México, de cuentas individuales. Y podríamos aprovechar esta instancia que estamos todos conversando para ver si es que eso se podría hacer o no. Es una buena instancia. Lo que con México sí hay convenios, pero no de traspaso de cuentas individuales, que es el que existe con Perú. El único que es con Perú. O sea, y como tiene cuentas individuales en México, igual que Chile, técnicamente es factible hacerlo. Por lo tanto, depende de ambos países iniciarlo. Bueno, haremos las averiguaciones respectivas para poder avanzar ahí. Perfecto. Bueno, otra pregunta, Álvaro, y yo creo que ya con esta vamos a como ir cerrando, es con respecto a la legitimidad del sistema en México. El sistema mexicano, bueno, digámoslo así, se basó en el sistema de pensiones de Chile en su momento. Sin embargo, el sistema de pensiones de Chile actualmente atraviesa una profunda crisis de legitimidad entre la ciudadanía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha logrado México validar su sistema frente a la gente? Y si crees que el sistema de capitalización individual a la chilena continúa siendo la mejor alternativa para México. La respuesta es sin duda. Sin duda el sistema de capitalización individual es lo mejor que puede ocurrir. Digamos, hay muchos, tanto para el trabajador como para las finanzas públicas. El gran reto es que el trabajador se beneficie del sistema. Y por eso es importante que las tasas de aportación sean lo suficientemente altas o los mejores estándares internacionales para que realmente el trabajador palpe ese beneficio. Por un lado, les diría, sí, sin duda es el sistema correcto, sí lo vemos. ¿Cómo, digamos, un poco, cómo se legitimiza al sistema? Yo les diría acercándose al trabajador, que es uno de los retos más importantes para México y yo creo que para Chile, sin duda, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a que el trabajador vea estos beneficios? Eso yo creo que es lo importante, que el trabajador identifique digamos, los beneficios y la relevancia del sistema, el tener en cuenta que la administradora, la AFP, la Afore, es su aliada, no está en contra de los trabajadores, al contrario, trabaja para ellos. La administradora todo el tiempo lo que busca es maximizar el rendimiento que otorgan los trabajadores, cuidando por riesgo, evidentemente, pero se maximiza esa parte. Y ese es el objetivo de las administradoras, trabajan para el trabajador, ¿no? Las administradoras buscan el beneficio del trabajador y eso creo que no hay que perderlo de vista. Hay que acercarse al trabajador, tener mayor comunicación con ellos, identificar los cambios, platicar los cambios. Es parte de las cosas que hay que hacer para poder legitimar y que realmente el trabajador pueda palpar el sistema, digamos, pues prácticamente a través de su estado de cuenta, a través de ir viendo cómo se monitorean y cómo se incrementan los saldos, de ir viendo mejoras en el servicio. Es decir, son una serie de actividades que hay que hacer, pero que los trabajadores sientan que el sistema es su aliado y que está de su lado.
Muchísimas gracias, Álvaro. Solo recordarle a los participantes que el video de esta presentación va a ser subida a la página de la subsecretaría, y también varias personas nos están pidiendo si es posible compartir la presentación de Álvaro. Así que, Álvaro, te vamos a molestar, te vamos a pedir tu presentación para también poderla subir a nuestra página. Yo con esto doy por terminada la reunión. Les agradezco muchísimo nuevamente a Álvaro por su tiempo, por su buena disponibilidad, al superintendente también por sus buenos comentarios y aportaciones, y a nuestro jefe, al subsecretario, por abrirnos este espacio de conversación que siempre es enriquecedor para todos nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Carol, por la invitación. Gracias, subsecretario. Gracias, superintendente. Ha sido de verdad una charla bastante interesante. Muchas gracias. Digamos, podemos continuar la charla cuando ustedes lo indiquen, y por supuesto nosotros, como siempre, en la mejor disposición para poder platicar y ayudar si es que podemos en algunos de los casos. Muchas gracias de verdad por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Sí, agradecer también a Álvaro, Osvaldo, a Carol y a todo el equipo. Ha sido muy interesante la oportunidad de poder compartir experiencias y de las experiencias de unos y sacando lecciones de otros. Así que muy buena instancia, y ojalá las tengamos en un futuro cercano nuevamente. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Luego.